Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Acerga y por la invitación a participar en estas jornadas. Yo es la primera vez que vengo a estas jornadas, pero la verdad que me parecen muy interesantes y felicidades por organizarlas. Creo que es muy bueno que la Administración y el sector, e incluso los que nos ocupamos de la política de control, pues participemos y estemos abiertos al diálogo y a discutir y a bueno, escuchar un poco las situaciones, ¿no? Porque creo que eso es muy importante. De hecho, bueno, le estaba comentando anteriormente en la pausa café que a mí me recuerda un poco mi vida anterior, ¿no? Cuando yo trabajaba en la Secretaría de Pesca hace muchos años y cuando discutíamos el reparto de licencias de anchoa en Francia desde la plena integración, que es hace muchos años, ¿eh? Es cuestión de que ya uno va cumpliendo años y es ley de vida, ¿no? La idea hoy es presentaros un poco lo que es la agencia, que está muy cerca de aquí, está en Vigo, es una agencia europea que está en Galicia. Presentaros lo que hacemos en esa agencia. Llevamos desde el año 2008 en Galicia, o sea que ya, y yo llevo desde el 2008, ya me considero un poquito gallego. Y un poco lo que hacemos en línea con, en general, y algunos retazos sobre lo que hacemos en la pesquería de pequeños pelágicos, ¿no? La agencia, como decía, se creó en el año 2005 y está en Vigo desde el año 2008. En el mapa ahí veis dónde están las diferentes agencias descentralizadas. En España tenemos 4 agencias, pero una está en Vigo y es precisamente la de la pesca. Y por una buena razón, porque Galicia es una región importantísima dentro de la Unión Europea para la pesca, ¿no? Creo que es un reconocimiento de ello. La agencia ha vivido una ampliación muy importante del mandato del año 2016, donde se estableció la cooperación con otras agencias europeas, Frontex y EMSA. Frontex os sonará un poco de prensa con el tema de control de fronteras, y EMSA, que es la agencia que está en Lisboa para la protección del medio ambiente marino. Las 3 agencias tenemos una cooperación en la parte de política marítima. Y la directora de la agencia es Susan Steele, que es de nacionalidad irlandesa y lleva desde el año 2021. ¿Qué misión tenemos en la agencia? ¿Qué objetivos? La misión es promover la aplicación, la mejor aplicación de las normas de la política pesquera común, específicamente en control, inspección y seguimiento. Y con el fin de promover la sostenibilidad, importante, hemos oído hablar mucho de sostenibilidad antes de Mónica, eso es una función, apoyar que las normas que se adoptan, que buscan la sostenibilidad de los recursos, tengan su objetivo. También la equidad, es decir, que todos los pescadores, independientemente de la nacionalidad, reciban el mismo trato. Promover el cumplimiento de las normas. El cumplimiento se persigue por diferentes métodos, tanto por la parte de controlar e inspeccionar, pero también por la manera de presentar, de hablar con la industria, etcétera, ¿no? Nosotros apoyamos esa actividad. Armonización, importante en la aplicación de las normas por parte de los Estados miembros. Cada Estado miembro tiene su administración. Nosotros trabajamos en coordinar y asegurar que también se trate igual al pescador, pero que también el inspector de cada país tenga las mismas reglas y aplique las normas del mismo modo. Y finalmente buscamos la eficiencia, ¿no? Evitar o maximizar el valor de las actividades de inspección y control. Son actividades que son muy caras, por tanto, trabajamos en análisis de riesgo, trabajamos en intentar desplegar los recursos allí donde son necesarios. Un recuerdo sobre lo que hace cada actor en la política de control de pesca europea. La principal responsabilidad es de los Estados miembros, que tienen la responsabilidad de controlar las actividades en sus aguas, la actividad de sus buques, de su pabellón, e incluso la actividad de sus ciudadanos. La Comisión Europea es quien formula las propuestas para la política de pesca y tiene también la función de asegurar que los Estados miembros cumplen las normas. Y estamos nosotros un poco en el medio, en el sentido de dar nuestra labor es coordinar los Estados miembros, y ahora veréis cómo, y también darle una asistencia técnica tanto a los Estados miembros como a la Comisión en temas de inspección y control.
De hecho, bueno, no lo he dicho, somos una agencia pequeña para el baremo de la Unión Europea. Tenemos alrededor de 70, 80 personas trabajando, que, bueno, pues comparado con otras agencias no es un número muy grande, ¿no? Nuestro trabajo se desarrolla en virtud de un programa plurianual que adoptan los miembros del Consejo de Administración. La agencia está regida por un consejo en el que participan todos los Estados miembros y la Comisión Europea. Y en el programa actual de trabajo, que está aprobado, tenemos 4 áreas principales de actividad. El primero es la coordinación operacional, es decir, las actividades operativas de vigilancia, control y seguimiento. Un segundo aspecto que es asistir a la cooperación entre los Estados miembros y a la Comisión. La tercera parte es una dimensión internacional. Tenemos también apoyo en aquellas pesquerías internacionales y apoyo principalmente a la Comisión Europea. Y en cuarto lugar, a lo que me refería anteriormente, tenemos un área de cooperación con otras agencias europeas, lo que llamamos cooperación de guarda costera. Voy a desarrollar un poquito esos elementos. El primero son la actividad de coordinación operacional. La manera de actuar, y luego iré un poquito más en detalle en este área, es mediante planes de despliegue conjuntos. Tenemos planes de despliegue conjunto en todas las áreas del Atlántico Norte, que cubren todas las aguas europeas y también las aguas de NAFO y NEAF, o sea, básicamente esas zonas. Muy próximamente vamos a tener un nuevo plan en el Océano Índico para la pesca de túnidos, ¿no? En esos planes trabajamos conjuntamente con los Estados miembros y se acuerdan los despliegues de medios, etcétera, etcétera. Luego iré un poquito más en detalle sobre eso. Solo decir, bueno, pues que creo que esas son cifras del año 2022. Se coordinaron en el marco de estos planes más de 47.000 inspecciones, tanto en tierra como en mar, etcétera, ¿no? Un poco el objetivo es hacer inspecciones y dirigir las inspecciones a casos en los que pueda haber mayor riesgo de que haya no cumplimientos. Tenemos una parte de asistencia, que destaco aquí la parte de formación, principalmente para inspectores de la Unión Europea y también para inspectores internacionales, una serie de manuales, etcétera. La idea es reforzar eso, el mismo trato, que haya una aplicación unánime del reglamento de control. Se hablaba antes de la enmienda del reglamento de control. Ahora estamos trabajando para actualizar ese tipo de materiales, porque la verdad que es una enmienda bastante importante a la política de control europeo, ¿no? En cuanto a la parte internacional, apoyamos a la Comisión en el marco de las organizaciones regionales de pesca, principalmente en la parte dedicada a la política de control pesquero. Ayudamos en la lucha contra la pesca ilegal. Tenemos apoyo a la Comisión en misiones a terceros países para evaluar certificados de capturas y las estructuras de control. Y tenemos también proyectos dedicados sobre todo en África, donde intentamos hacer un espejo de cómo funciona la cooperación en la Unión Europea en países africanos. Hemos recientemente terminado un proyecto que se llama Pescao, que se desarrollaba en la costa oeste de África, desde Mauritania hasta Nigeria. Y próximamente tenemos 2 nuevos proyectos, uno que va a ser en la misma zona y otro que se va a desarrollar en el Océano Índico. Y por fin, rápido porque creo que no tenemos mucho tiempo, la cooperación de guardacostas. Cooperamos con otras agencias en áreas como el intercambio de información, sistemas de vigilancia, formación, cooperación en análisis de riesgo y compartir capacidades de control. La agencia tiene 3 buques de control charteados que están operando con inspectores tanto de los Estados miembros como de la propia agencia en operaciones de control a lo largo de toda Europa durante básicamente todo el año. Me centro un poquito más en la parte específica de la sesión, que son la pesca de pequeños pelágicos. Decía antes, el plan de despliegue conjunto es nuestro instrumento por el que establecemos la cooperación con los Estados miembros y con nuestro propio personal para preparar las campañas de control anualmente, ¿no? Estos planes se implementan anualmente, por ejemplo, en aguas occidentales, que es el área que estaría afectada
estaría afectada en esta zona. Tenemos un plan de despliegue anual que normalmente se aprueba a final del año 2000, pues el de este año a final del año 2023, y que se realiza en función de una serie de elementos como es el análisis de riesgo. Se hace un análisis de riesgo junto con los Estados miembros y la Comisión Europea, se identifican las prioridades, se identifican las necesidades de control y todo eso se publica mediante un plan de despliegue. Bueno, no se publica, se adopta mediante un plan de despliegue que es consensuado con los Estados miembros y con la Comisión Europea. ¿Qué elementos o rasgos tienen esos planes de despliegue? Se basan en campañas anuales, como decía. Hay un plan de despliegue anual de medios de control, tanto en mar como en tierra, como en transporte, como donde se considere necesario para el control pesquero. Hay un intercambio de información de inspección y de avistamientos permanente entre los Estados miembros y la Comisión, y la agencia. Los Estados miembros ponen sus propios medios de control, la agencia también. Hay una cooperación estrecha para evitar, pues eso, que duplicar controles, intentar no controlar también donde realmente se considera necesario, ¿no? Se intercambian datos en tiempo real, VMS, el diario electrónico. Como decía, despliegue de medios. Por ejemplo, en nuestros medios de control siempre hay un equipo de inspectores de los Estados miembros, que normalmente son los que lideran las inspecciones y con preferencia los inspectores del Estado costero, pero son equipos internacionales de inspectores. También tenemos un centro de coordinación en la agencia donde hay en determinadas campañas tenemos presencia de los Estados miembros para coordinar los despliegues de manera conjunta. Y como decía, hay un proceso de análisis de riesgo donde se analizan cuáles son los principales riesgos de cada pesquería, se tienen en cuenta los datos de captura, las situaciones anteriores, el resultado de las inspecciones, para dirigir los medios donde es más necesario, ¿no? Y eso es por eso hablamos de la prioridad de las inspecciones en categorías de mayor riesgo. Creo que me quedan 3 slides solo. La pesquería de pequeños pelágicos en Europa, donde realmente prácticamente tenemos un plan de despliegue que cubren las pesquerías de pequeños pelágicos en todas las zonas europeas, desde el Mar del Norte hasta el Mar Negro. En la zona de aguas occidentales, la pesquería que se desarrolla aquí, de la que estábamos hablando, es una parte de las actividades de control, junto con las pesca pues, también de especies demersales e incluso de grandes migradores en la zona de aguas occidentales, ¿no? Todos sabéis, hay muchas flotas implicadas y esta es una parte, no diría la parte principal, pero es una parte de la política de control que hacemos, ¿no? En las áreas en las que principalmente nos fijamos o nos vamos a fijar a la hora de desarrollar las actividades el seguimiento de las actividades de pesca en esta zona, pues sigue los elementos identificados para toda, y hablo en general para la flota de pequeños pelágicos, no solo para la flota de cerco, es el cumplimiento con las normas de la obligación de desembarque, el cumplimiento con las normas de registro en el diario de a bordo, las artes de pesca, los periodos de veda y las cuotas. Esos son los 5 áreas que se analizan principalmente en la pesca de pequeños pelágicos a la hora de asignar cuál es el nivel de riesgo en cada uno de los elementos que normalmente identificamos a nivel regional por segmentos de flota. Por ejemplo, el segmento de cerco es un segmento dentro de los segmentos de aguas occidentales. No identificamos países, no identificamos tampoco barcos individuales. El seguimiento de barcos individuales eso es un tema que responde a los Estados miembros, no a la agencia. Evidentemente no puedo decir cuál es el resultado para este año, para el 2024, pero si estáis interesados en ver la información de años anteriores, se publica en el informe anual que ahora mismo va a aprobar el Consejo de Administración, esperamos, a final de abril, pero en nuestra página web tenéis informes anteriores donde podéis ver un poco cómo funciona este sistema. Y creo que más o menos, 3 conclusiones muy rápidas.
el objetivo de la agencia es promover el cumplimiento de las normas. Nuestro objetivo no es sancionar o buscar infracciones. Queremos que las normas se cumplan y para ello, aparte de las inspecciones, trabajamos con la transparencia, trabajamos con el trato equitativo. La agencia participa también con los consejos asesores regionales de la Unión Europea, donde, por ejemplo, el PELAC o el Southwestern Waters, el Comité Consultivo de Aguas Occidentales, es decir, mantenemos relación también e intentamos promover el intercambio, ¿no? La agencia tiene también un consejo asesor que está compuesto por los consejos consultivos regionales. Eso facilita la comunicación y el intercambio de información, ¿no? Y creo que compartimos con todos los que estamos aquí, administración, sector, la necesidad de la explotación sostenible de los recursos, ¿no? La agencia, por otro lado, es un organismo técnico. Nosotros no adoptamos normas, nosotros no establecemos, por ejemplo, el nuevo reglamento de control. Nosotros tenemos que implementarlo, pero nosotros no somos quien ha propuesto o quien ha decidido. Somos un órgano técnico que tenemos las normas que son adoptadas por el Consejo y el Parlamento y, bueno, pues las implementamos y apoyamos a los Estados miembros en lo que es análisis de riesgo, despliegue y llevar a cabo inspecciones, ¿no? Buscando siempre lo que llaman en inglés level playing field, que nunca la verdad sé cómo se traduce, pero que es el trato no discriminatorio. Y por fin decir eso, que la agencia está realizando desde hace ya unos años un plan de despliegue de las aguas occidentales. Es posible que haya habido algunas inspecciones en sus buques. No creo que por medio del buque de la agencia, porque bueno, la agencia, normalmente el buque nuestro no podemos entrar en 12 millas, que es competencia exclusiva de los Estados miembros, ¿eh? Pero bueno, sí que hemos seguido y la actividad de la flota de cerco es parte de la actividad, que se basa en análisis de riesgo y se centra en los aspectos que se consideran más importantes. Y bueno, pues ahí estamos trabajando. Durante el año pues es posible que haya algunas misiones con la idea de intentar que las normas se cumplan de manera correcta y bueno, pues como está establecido. Y yo creo que más o menos he cumplido el tiempo. Vale, muchas gracias. ¿Tenemos preguntas? Yo sí tengo una. Vale. Bueno, basta él. Igual ya es la misma. Muy buenas, gracias por tu gran presentación que nos acerca una labor importante de Israel, que hace una agencia como esta. Creemos que en este sector es muy importante los términos de inspección y control. Creo que somos los primeros interesados en luchar contra la pesca ilegal, no documental y no reglamentaria, aunque la visión que a veces se traslada no sea esa, pero son los principales actores implicados en ello. La foto que hoy tiene uno de nuestra actividad, la de CEP, por ejemplo, es que al llegar al muelle o en alta mar nos pueden inspeccionar organismos estatales, organismos autonómicos, organismos de colaboración con ellos tipo Guardia Civil y demás. Y estamos sumamente vigilados por muchos entornos distintos y que a veces no están comunicados o coordinados entre sí. La pregunta es más una apreciación personal tuya. Sé que sois de una agencia técnica. De nuevo, comentaros que creemos que la inspección debe ser efectiva y debe ser necesaria, y es necesaria, ¿vale? Pero ¿no sería mejor tener más recursos y mejor focalizados? Gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros también queremos que la inspección coordine y, de hecho, es uno de nuestros trabajos, ¿no? Nosotros coordinamos principalmente a las autoridades nacionales encargadas del control. Ahí me consta que los Estados miembros, evidentemente hay diferentes autoridades en todos, cada Estado miembro tiene
un formato diferente. Yo, por ejemplo, tenemos un proyecto en la agencia sobre autoridades con competencias de guarda costera en Europa y nos salen casi 900 autoridades. Es decir, hay una variedad de autoridades. Nuestra labor es intentar que esas cosas no sucedan, pero vamos, a mí me consta que las autoridades españolas, que es el caso aquí, yo creo, tienen una cooperación bastante buena con la Guardia Civil y posiblemente con las autoridades autonómicas. Y bueno, de hecho, quizás está un poco fuera de nuestro campo, pero nosotros sí que intentaremos, en la medida de lo posible, mejorar esa coordinación. Y evidentemente que tiene que ser la actividad de control tiene que ser efectiva y es necesaria. Yo estoy en desacuerdo. Yo creo que la mayor parte del sector pesquero está a favor del cumplimiento. Y esa es mi experiencia después de muchos años. Yo creo que la mayor parte no tiene problemas en inspecciones y la mayor parte intenta cumplir. Luego, bueno, hay veces que hay algunos problemas y las estadísticas que tenemos en la agencia después de varios años, si podéis ver, pues no revelan un incumplimiento radical de las normas. Eso está también disponible y lo podéis consultar en nuestra página de Internet, ¿no? Evidentemente tiene que ser efectivo. Intentamos mejorar el análisis de riesgo, intentamos perturbar lo mínimo posible las actividades de los inspectores, al menos en la parte de los pescadores en nuestras actividades de inspección. Intentamos las actividades ¿qué os voy a contar a vosotros? Es muy caro, ¿no? El control pesquero, y sabéis lo que es manejar un buque, también es caro. Y por tanto tenemos que intentar que los esfuerzos vayan donde son más necesarios, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos. Pero muchas gracias por la pregunta. Nada, a mí me quedaba una duda antes que decíais que vuestro barco estaba por fuera de las 12 millas y nuestra actividad se genera dentro de las 12 millas. No siempre, pero en un 99% de los casos sí. Por eso decía, nuestro barco, según la normativa europea, aunque a partir del 9 de enero nuestros agentes pueden ser inspectores de la Unión Europea, tienen capacidad de actuación a partir de 12 millas. Y dentro de 12 millas, la competencia primordial es del Estado costero. En ese caso, lo normal es que nuestro buque, a no ser que recibamos una petición expresa de la autoridad del Estado costero, no opera dentro de 12 millas. Ya, por eso decía yo lo de las 12 millas, que vosotros donde actuáis, claro, el punto quizás es que la manera de inspeccionar más es en tierra, ¿no? Teniendo en cuenta vuestro tipo de actividad más que en el mar, eso es evidente. Y es más barato y probablemente igual de efectivo. Pero bueno, hasta ahí puedo leer. Ya digo. Muchísimas gracias por tu intervención.